Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers. Un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde aspirantes a influencers, pasando por influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y por supuesto todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector, explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos y hablaremos de temas de actualidad. No olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy quería hablar de un estudio de Influencity que ha hecho para analizar el estado del marketing de influencers en Europa. El estudio, es sobre todo 2022, pero llega hasta 2023 y abarca 30 países europeos y más de 10.000 influencers han sido los analizados. Analiza el gasto en publicidad, la población total de todos esos países y los usuarios de Instagram en cada mercado. Voy a destacar 3 puntos que son los que me parece clave y luego voy a hacer una serie de lecturas alrededor de los mismos. El primer punto. Hay 10,5 millones de influencers en toda Europa, que es un aumento del 22% respecto a 2020. Sería más o menos alrededor de 1,6% de la población es influencer. Es decir, ¿qué rango o qué, condiciones tienen para establecer que un perfil es un influencer? Pues tiene que tener el perfil abierto de sus redes sociales y más de 1.000 seguidores. Por eso, más que nada, aumenta, un 22% respecto a 2020 y 1,6, para que nos hagamos una idea, de cada 100 personas, casi 2 tienen más de 1.000 seguidores en alguna red social. Luego haremos una serie de lecturas sobre esto porque, sí queda para hablar. Luego, por otro lado, el gasto en publicidad. El gasto en publicidad en este sector aumentó un 131% respecto a 2020. Esto ya hemos hablado en algunos otros programas de ello, pero entre que el sector está madurando, que otros sectores dentro del marketing han perdido, su efectividad, como puede ser el paid media, ha aumentado el presupuesto en este sector. De este presupuesto, al final el Reino Unido es el que más gastan, luego está Alemania y luego Francia, que son ahora mismo los 3 principales. Han desbancado a Rusia, que hace 2 años era la segunda, y suponemos que esto será un poco afectado por la guerra, que al final ha hecho que muchas marcas hayan abandonado el país y no estén dispuestas a colaborar con influencers rusos, un poco por no dañar la marca o por tener miedo a una cancelación, etcétera, etcétera. Por prestigio de marca, digamos. Sin embargo, y pese a ello, Rusia sigue siendo el país con más influencers y tiene casi 3 millones, que si la media era de la población era 1,6, en Rusia 2,18% de la población es influencer, es decir, los criterios que habíamos dicho antes. Y luego, en cuanto al género, el 62,5% siguen siendo mujeres frente al 37,5% que son hombres. En cuentas de mascotas o de las que no es importante el género, como pueden ser cuentas de memes o de recetas o cosas así, no se tienen en cuenta para hacer esta separación. Solo se tienen en cuenta cuando es importante, dentro de que se conoce a la persona, esta diferenciación. No ha aumentado ni ha disminuido respecto a 2020 y solo hay 2 países en los que esto está al revés, es decir, hay más hombres influencers que mujeres, que son Suiza y Grecia. Y acaparando estos por números, acaparando los micro y los nano influencers, están las mujeres, que son las que acaparan sobre todo estos dos tramos. Y sin embargo, en el tramo de los mega influencers, es decir, los que tienen más de 1 millón de seguidores, aquí es donde hay más hombres que mujeres. Sobre todo muy enfocado a que hay más perfiles más fuera de las redes sociales que de dentro, como pueden ser de la televisión, del cine, de las series, deportistas, músicos, etcétera, etcétera. O incluso youtubers y streamers que, suelen, tener números mayores. Y suele ser también un mercado bastante más copado por hombres.
Entonces, ¿qué lecturas hacemos un poco frente a todo esto? Lo primero que una de las lecturas que hacían en el estudio es que respecto a 2020 hay más microinfluencers que nano. Es decir, muchos nanoinfluencers han dejado de ser nanoinfluencers, que es decir, entre 1000 y 10.000 es un nanoinfluencer, y han pasado a ser microinfluencers. Y los microinfluencers, que antes eran entre 10 y 50.000, sobre todo, ya empiezan a rondar muchos de ellos los 100.000 seguidores. Esto ya lo habíamos hablado en algún programa y creo que pronto será una media común los microinfluencers de 100.000, 200.000, 300.000 seguidores, ya que es un sector que ha crecido mucho y sobre todo en diferentes nichos, como por ejemplo los de planes, los de foodies y ese tipo de cuentas fitness, están creciendo bastante y siguen siendo micro porque al final siguen siendo un nicho. Y bueno, es que todos estos nichos están creciendo bastante. Y por otro lado, otra de las lecturas que yo hago es que para considerar a alguien influencer, que estamos hablando de que tiene que tener el perfil abierto o público, o como lo queráis llamar, y tener más de 1000 seguidores, digamos que creo que esta diferenciación poco a poco habrá que cambiarla y habrá que subir esta cantidad, porque al final, según pasan los años y según llevamos más tiempo en las redes sociales, podemos ver como desde las personas que no para nada somos simples usuarios de las redes sociales, hasta los perfiles más influencers, nuestros seguidores siempre crecen, porque conocemos más gente, porque más gente se hace redes sociales y nos empieza a seguir, por lo que sea. Entonces, al final, si crecen en personas con ningún tipo de interés en las redes sociales, también crecen para personas con interés en crecer en las redes sociales. Por tanto, estos números va a haber que ir aumentándolos para este tipo de estudios con el paso de los años. En cuanto a lo de Rusia, ¿por qué es el país que más influencers acapara? Bueno, además de ser uno de los países más grandes del mundo y con más habitantes, su media respecto a la población también es más alta. Cualquiera que haya estado en Rusia puede llegar a entenderlo. Al final Rusia es un país que tiene mucho interés en moda, en belleza, en marcas de lujo y en redes sociales, y en el que en ciudades como por ejemplo Moscú, la capacidad adquisitiva de los habitantes, por lo menos hasta hace poco, era bastante alta. Y entonces, por todo este interés en redes sociales, moda, etcétera, etcétera, pues hace que este tipo de perfiles aumenten. Sobre todo respecto a otros países, digamos, con un poder adquisitivo más bajo, pues estos perfiles crecen mucho más rápido en determinados sectores, porque al final, como ya sabemos, para mucho tipo de contenido, una capacidad adquisitiva mayor te convierte en un influencer más interesante. Si, por ejemplo, tienes más acceso a moda, a viajes, a planes, etcétera, etcétera, pues evidentemente vas a crecer más en redes sociales porque puedes crear mucho más contenido y digamos que tienes más capacidad de inversión al principio. Y luego, por otro lado, los mega influencers siguen siendo personas no tan nativas de las redes sociales. Sigue siendo un sector en el que la mayoría, pues, vienen de otros sectores, suelen ser lo que hablábamos, cine, música, tal. Entonces, digamos que es muy difícil, a pesar de que existen, llegar a ser un mega influencer solo a través de las redes sociales. Así que son unos números que todavía a día de hoy son bastante inaspirables, digamos, para un crecimiento normal en redes sociales. Y en cuanto a hacerse influencer, que lo hablábamos, pues lo dicho, creo que cada vez es más difícil. Necesitas un crecimiento viral inicial muy alto, puesto que los números que vamos a usar para marcar la diferencia entre un influencer y un usuario normal cada vez van a ser más altos, y que digamos que la visibilidad en redes sociales es limitada. Es decir, las redes sociales ya tienen problemas para darle visibilidad a todos los influencers que acaparan dentro de ellas. Es un mercado masificado. Entonces es muy difícil que haya visibilidad para nuevos perfiles. Entonces, pues una posibilidad es este crecimiento viral inicial o destacar en otros sectores, es decir, en lo que hablábamos, en series, deporte, televisión, o nacer, digamos, de la mano de nuevas plataformas. Como en su momento nacieron los TikTokers, los streamers en Twitch, etcétera, etcétera. Y en general, y hablando del mercado, el mercado sigue creciendo, está más maduro que nunca en su historia, digamos, pero pasa un poco como cuando hablábamos en verano del
del calor de Madrid, que decíamos que era el verano más caluroso de la historia de Madrid, pero el menos caluroso del que íbamos a vivir. Pues pasa un poco lo mismo con esto. El mercado está más maduro que nunca, pero realmente, y viendo un poco entre líneas y hablando cara a futuro, parece que el mercado está menos maduro de lo que nunca va a estar. Porque sigue creciendo, sigue madurando y sigue siendo un mercado muy, muy interesante. Así que nada, aquí seguiremos contándolo y nada, si queréis hablar de algún número, os interesa que os pase el estudio, lo que sea, ya sabéis, me podéis escribir a hola@marketinginfluencers.com y os envío el estudio o lo que sea, hablamos de lo que os apetezca. Y nada, que tengáis un buen lunes y nada, a continuar con la semana. Estaremos aquí de lunes a viernes y espero que la semana se os haga lo más placentera posible y vamos a ello. Adiós.